Hemos llegado al 18º domingo del tiempo ordinario. Hemos oído hablar del maná en el desierto y hasta usamos este término para significar que no debemos esperar que las cosas nos bajen del cielo, como ese alimento milagroso que fue el maná. El pasaje de la Biblia que viene como primera lectura de este domingo nos narra este prodigio alimentario. Los hebreos habían sido sacados de la esclavitud a la que estaban sometidos en Egipto en forma más que prodigiosa. Ya hemos leído de las plagas de Egipto, la división del mar, etc. Y a pesar de todas esas muestras extraordinarias de la atención divina y del poder magnificente de Dios, al encontrarse en el desierto, comenzaron a protestar. Y a protestar en forma retadora y amarga. Decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. ¡Qué atrevimiento! Es cierto que protestaban a Moisés y Aarón, pero en el fondo el reclamo era contra Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? A pesar de la brutalidad del pueblo escogido, les muestra una vez más su amorosa atención y su maravilloso poder. He aquí la respuesta que envía Dios a través de Moisés a ese pueblo desconfiado. Diles de parte mía: por la tarde comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Pero imaginemos la escena. En la tarde se llenaba el campamento de codornices, y todas las mañanas amanecía el suelo cubierto de una especie de capa como de nieve que servía de pan. Dios les daba el alimento material necesario para subsistir en la travesía por el desierto. Esa atención amorosa de Dios es lo que se denomina en teología la divina providencia, por medio de la cual nos da no solo el alimento, sino todo lo que verdaderamente necesitamos. Dios conoce todas nuestras necesidades mejor que nosotros mismos y verdaderamente se ocupa de ellas. Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué entonces existe hambre en algunas partes del mundo? ¿Por qué ha habido gobiernos opresores que no se ocupan del bien de sus pueblos? El problema es que para ejercer su divina providencia, Dios desea que los seres humanos colaboremos libremente en la realización de sus planes. Y en esto fallamos mucho. Uno, porque causan los males, y otros, por no tratar de aliviarlos y remediarlos. San Agustín nos enseña que siendo Dios infinitamente bueno y poderoso, no permitiría los males si no es porque es tan poderoso que puede sacar un bien del mal. Si miramos hacia atrás, podremos observar bien que nos han venido algunos bienes de aparentes males. O en el futuro podremos ver bienes que van a venir a raíz de algún mal que estemos padeciendo. El problema es que como la perspectiva de Dios es de eternidad, no logramos captarla bien. Por eso es que debemos ponernos los anteojos de eternidad para poder medio vislumbrar qué es lo que Dios está pretendiendo hacer. ¿Y cuál es esa perspectiva divina? Dios hace y maneja todo con miras a nuestra salvación eterna. Por eso a veces nos cuesta ver cuáles son los caminos de su divina providencia. La divina providencia es un misterio cuya comprensión plena la tendremos cuando pasemos a la eternidad. Será entonces cuando podremos entender de verdad cómo fue que Dios condujo a la humanidad, inclusive a través de hambrunas, opresiones, de una pandemia o dificultades de todo tipo, etc., hasta su último fin, que es nuestra salvación eterna. Es más, aunque creamos que somos nosotros quienes proveemos para nosotros mismos y para los nuestros, estamos equivocados, pues es Dios quien nos da la capacidad que tenemos de atender nuestras necesidades. Si fuéramos perceptivos a las gracias divinas, podríamos darnos cuenta de que como Dios se ocupa de nosotros directamente. Si nos fijamos bien, seguramente a lo largo de nuestra vida
Ha habido situaciones en las cuales Dios ha atendido nuestras necesidades más apremiantes sin que nuestro esfuerzo y trabajo hayan sido lo determinante para lograr el sustento necesario. Sea de una manera u otra, es Dios quien se ocupa de nuestro pan de cada día, frase que Él mismo nos enseñó a decir en el Padre Nuestro. Los hebreos protestaron a pesar de haber visto y vivido las maravillas que Dios hizo para salvarnos de la esclavitud de los egipcios. Y nosotros, hombres y mujeres de hoy, seguimos protestando sin darnos cuenta del funcionamiento de la divina providencia. Y seguimos protestando a pesar de que hemos conocido de esos prodigios y de muchísimos más que Dios ha hecho desde aquel remoto momento del éxodo de los israelitas del país de Egipto, hace ya unos 3.400 años, hasta nuestros días. Al antiguo pueblo de Israel, Yahvé tenía que domarlo, enseñarlo, entrenarlo, por así decir, pues eran de dura cerviz. Era un pueblo primitivo, indómito, terco, inculto, rudo. Pero nosotros ya hemos conocido la salvación que Cristo nos vino a traer. Ya hemos conocido el don de Dios. Dice San Juan, si conocieras el don de Dios, le dijo Jesús a la samaritana. Ya nosotros lo conocemos, ya conocemos la gracia divina, la vida de Dios que Cristo nos consiguió al redimirnos. Con razón San Pablo nos alerta en la segunda lectura que no debemos vivir como los paganos con criterios vanos, porque si ya nosotros conocemos a Cristo, si ya Él nos ha enseñado a dejar el viejo modo de vivir, ese viejo yo corrompido por deseos de placer, si ya sabemos que Dios se ocupa de nosotros, ¿cómo es que aún protestamos a Dios en cuanto nos llega cualquier dificultad? Lamentarnos de cómo Dios dispone de su divina providencia es un ejemplo elocuente de eso que reprocha San Pablo de vivir según el antiguo yo y de tener criterios vacíos, pues al pensar así, estamos olvidando la atención cuidadosa y amorosa de Dios en nuestro diario vivir y también las muchas intervenciones extraordinarias que ha hecho a lo largo de nuestra vida y a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por eso, hermanos, andemos pendiente solamente o principalmente de la atención de Dios con respecto de los bienes materiales, sean estos verdaderamente necesarios o sean también innecesarios. Estamos como los israelitas que buscan a Jesús después del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, escena que nos trae el Evangelio de hoy. Podría tal vez caernos el reproche del Señor: me buscan porque comieron de aquel pan hasta saciarse. ¿Cuántos son los que buscan a Dios por lo que Dios les da o creen que se merecen? Por otro lado, ¿cuántos son los que lo buscan por los que creen merecer ellos? ¿No son los más aquellos que buscan a Dios por cuestiones materiales o por ventajas temporales? Santa Teresa de Jesús bien habla de que debemos buscar no los dones del Señor, sino buscar al Señor de los dones. Y Jesús es claro en este Evangelio: no trabajen, no se afanen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para toda la vida, para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre. Así pues, ese alimento diario que pedimos en el Padre Nuestro y que Dios nos proporciona a través de su divina providencia, no solo el pan material, sino también muy especialmente el pan espiritual. Los hebreos se alimentaron del maná en el desierto. Era un pan que bajaba del cielo, pero era un pan material. Sin embargo, nosotros tenemos un pan mucho más especial que ha bajado del cielo y que da la vida al mundo. Ese pan espiritual es Jesucristo mismo. Por ello, hermanos, es necesario antes que nada practicar el bien y el consejo de Cristo en este pasaje. La obra de Dios consiste en que crean en aquel que Él ha enviado. Nos habla Jesús de la fe en Él como Dios y de la fe en todo lo que Él nos propone y nos pide. Una de estas proposiciones es la que anuncia en este pasaje evangélico. Es la fe de su presencia viva, en ese pan del cielo
que es el sacramento de la Sagrada Eucaristía, proposición que fue causa de escándalo para los que le seguían, como veremos en las lecturas de los domingos que siguen. Por fe respondemos a Cristo, así es, o amén, a todo lo que Él nos dice, aunque nuestros ojos vean otra cosa. Es un trocito de pan, una pequeña oblea que sabe a harina de trigo, pero es Dios mismo. Cristo se nos da en alimento, y unirse a Él en la Sagrada Comunión es, antes que nada, aceptar la verdad, inclinando nuestro entendimiento ante su palabra que nos dice: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí nunca tendrá sed. No nos quedemos pendientes solamente del alimento material. El pan material ciertamente es necesario para la vida del cuerpo, pero el pan espiritual es indispensable para la vida del alma. Y Dios nos provee ambos. Dios ha dispuesto que el pan material, el cual carece de vida, nos mantenga y conserve la vida del cuerpo. Y también ha dispuesto para nosotros ese otro pan espiritual, que es la vida misma, pues es Cristo con todo su ser de hombre y todo su ser de Dios. ¿Cómo será la vida que ese pan divino puede comunicar a nuestra alma? ¡Qué prodigio que la vida misma pueda ser comida, pueda ser nuestro alimento espiritual! Quien lo recibe, si lo recibe dignamente, recibe la vida de Dios misma. ¡Cuán admirable será la vida del alma en nosotros, que comemos un pan vivo, que comemos la vida misma en la mesa del Dios vivo! Dice: ¿quién jamás oyó semejante prodigio? Que la vida pudiera ser comida. Solo Jesús puede darnos tal manjar. Es vida por naturaleza. Quien le come, come la vida. Por eso el sacerdote, al dar la comunión, dice a cada uno: el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde tu alma para la vida eterna. Estas son palabras que se usaban para dar la comunión en el rito extraordinario de la misa. Pues esperemos, hermanos, que hoy podamos alimentarnos de ese pan y que nos lleve a la vida eterna. Que pasen un feliz 18º domingo del tiempo ordinario.